Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Con los ejemplos que hemos visto del lugar de las raíces, todo lo que se ha hablado, la práctica 1 y 2, y 2 ejemplos que les voy a dejar de actividades para que hagan y entreguen. Completo la parte del lugar de las raíces. No puedo quedarme todo el tiempo en ese tema, porque ni eso es todo el semestre, ni tampoco es lo más importante, casi como para dedicarle todo el semestre. Es útil para aplicarlo más adelante, pero el curso va más allá que solamente el lugar geométrico de las raíces. Entonces tengo que seguir adelante, tengo que continuar con los temas. Los ejemplos que les voy a poner ahí en Moodle para que lo resuelvan, creo que es 1 o 2. Desde ahorita les digo que sí están talachudos, pero creo que están diseñados así, bueno, escogidos así, porque yo no los diseñé, yo nada más los encontré y se los pongo. Están elegidos, escogidos así, pues para que se complemente todo esto del lugar geométrico de las raíces, ¿sí? Y ya una vez que lo entreguen, entonces les preguntaré algunas cosas sobre eso, ¿no? Del proceso de su elaboración y todo eso. Por lo tanto, ahí le dejamos con el lugar de las raíces. No sé si hay alguna pregunta, dudas, antes de pasar al siguiente tema. Nada. Entonces, el tema siguiente es la relación del lugar de las raíces con la respuesta temporal. Y la respuesta en la frecuencia. Este tema, aunque todavía es parte de la unidad 1, ya es el inicio de la compensación. Pero en este caso, la compensación por el factor de ganancia. ¿A qué se refiere eso de compensación por factor de ganancia? Recuerdan que tenemos nuestro arreglo de bloques típico con el cual nos hemos basado para toda la teoría y aplicación del lugar de las raíces. Entonces, eso significa que cuando ustedes tengan un lugar geométrico de las raíces, ya saben por qué lo hago así, buscando la simetría. Hasta ahorita, ustedes trazaban el lugar de las raíces. Yo les daba un punto sobre el lugar geométrico de las raíces y ustedes calculaban su valor de ganancia asociado a este punto. Ahora, para compensar, partimos de las especificaciones. De diseño o desempeño, también se conoce. Y a partir de estas especificaciones, yo debo de encontrar la posición de este punto. Como les decía ahorita, hasta ahorita yo lo ponía, yo se los daba,
calculen la ganancia para estos 2 puntos en el lugar de las raíces, ¿sí? Y yo lo elegía, yo lo escogía y simplemente se los daba. Ahora ya no se va a escoger arbitrariamente. Este punto tiene que ser calculado en función de las especificaciones de diseño o desempeño, ¿sí? Y entonces se va a ubicar en una parte del lugar del plano complejo y se tiene que verificar que forme parte del lugar de las raíces. Si forma parte del lugar de las raíces, como ya ustedes lo saben, estaremos en condiciones de poder calcular un valor de ganancia K que sea válido. Este valor K lo ponemos aquí en este bloque que representa el amplificador, que hace las veces de compensador, y mientras esté conectado, los polos del lazo cerrado del sistema se van a comportar en la posición cuya ganancia sea esta. Si, por ejemplo, inicialmente los polos estuvieran aquí, el sistema tiene un comportamiento, pero resulta que ese comportamiento no es el adecuado para el proceso. Necesitamos modificarlo. ¿Y cómo lo modificamos? Moviendo los polos en el plano complejo. ¿Y cómo los muevo? A través de este valor de K. Este es el factor de ganancia, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver ahorita. La compensación por el factor de ganancia. Por lo tanto, si el objetivo es mover la posición de los polos, yo necesito conocer la correlación entre la respuesta temporal y la respuesta en la frecuencia con el lugar de las raíces, ¿sí? Todo esto que vamos a hablar ahorita en esta parte, todo esto es control 1, absolutamente es control 1, ¿sí? Hasta cuando veamos cómo calcular K, ya entraría control 2. Pero todo el antecedente que vamos a tener que recordar es control 1. Por lo tanto, necesitamos recordar las características de la respuesta temporal y las características de la respuesta en la frecuencia. Porque nos pueden dar información, es decir, especificaciones de diseño o desempeño en cualquiera de los 2 dominios, independientemente de la técnica de diseño que se vaya a usar. Acuérdense que el diseño de compensación lo puedo hacer en el lugar geométrico de las raíces con la técnica del lugar geométrico de las raíces o con la técnica de la respuesta en la frecuencia a través del diagrama de Bode generalmente. Si yo voy a hacer el diseño en la frecuencia, es lógico esperar que mis especificaciones de desempeño me las den o las conozca en el dominio de la frecuencia, pero no necesariamente. Puede ser que yo nada más las conozca en el dominio del tiempo. Entonces tengo que conocer esta correlación entre los 2 dominios para poder tener mis parámetros en el dominio apropiado de acuerdo a la técnica de diseño que vaya a usar. Si voy a usar el lugar geométrico de las raíces, debo de conocer mis especificaciones en el tiempo. Pero si me los dan en la frecuencia, entonces tengo que saber correlacionarlas para obtener mis parámetros en el tiempo. Y al revés, si voy a usar una técnica de diseño de compensación usando diagramas de Bode a través de la respuesta en la frecuencia y las especificaciones de diseño me las dan en el tiempo, pues es evidente que no las voy a poder usar directamente.
Entonces tengo que correlacionarlas con el dominio de la frecuencia para poderlas usar. El diseño en la frecuencia a través de los diagramas de Bode, recordarán que comenté que no se va a ver, pero si la viéramos, entonces el título sería Relación del diagrama de Bode con la respuesta temporal y la respuesta en la frecuencia. Como lo vamos a ver con la técnica del lugar de las raíces, entonces el título es Relación del lugar de las raíces con la respuesta temporal y la respuesta en la frecuencia. ¿Sí? Pero esta correlación de dominios les va a servir si en algún momento ustedes realizan el diseño en la frecuencia y les dan los parámetros en el tiempo. Además, para poder ver cómo se comporta uno y otro. ¿Sí? Aquí podremos empezar por recordar de qué depende el dominio en el que vayamos a hacer el diseño. En lugar de las raíces, aunque estrictamente hablando o directamente no podemos decir que es el dominio del tiempo, pero sí está relacionado con ese dominio. Sí. Y Bode, pues definitivamente está relacionado con el dominio de la frecuencia. Vamos a partir del hecho de que ustedes conocen, y aunque no lo conozcan, los dos procedimientos, el tiempo y la frecuencia. Y necesitan hacer el diseño de compensación de un sistema. ¿Cómo definen en qué dominio van a hacer el diseño? ¿O cómo definen bajo qué técnica van a hacer el diseño? Si con el lugar de las raíces o con Bode. ¿Cómo definirían ese punto? Eso es de lo primerito, ¿no? A ver, ingeniero, va a tener que compensar. Tenemos este problema. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es determinar con qué técnica lo van a hacer. Si con el lugar de las raíces o con el diagrama Bode. El decir, bueno, pues lo voy a hacer con el lugar de las raíces porque es el que me enseñaron, no es una respuesta válida. Si se requiere hacerlo en la frecuencia, pues ni modo, les va a tocar estudiarlo para poder hacer el diseño en la frecuencia. Y si hubiéramos visto en la frecuencia y no en el lugar de las raíces, y resulta que les piden que compensen y tiene que ser en el lugar de las raíces, pues les hubiera tocado estudiar el procedimiento en el lugar de las raíces, ¿no? Es decir, el que no sepan una técnica no los libra de que no la tengan que usar. Entonces, ¿de qué depende el dominio o la técnica a usar? Les pregunto. Es la misma pregunta que en Control 1 se les hace cuando se les dice de qué depende el dominio en el que vas a analizar una respuesta del sistema. Aquí es lo mismo. Entonces, haciendo esa misma pregunta, ¿de qué depende? ¿De qué depende? ¿O cuáles son los puntos a tomar en consideración para definir el dominio en el que se va a hacer el análisis de un sistema? Es decir, si voy a analizar en el tiempo o si voy a analizar en la frecuencia. Les pregunto, ¿de qué depende? Ustedes tienen técnicas para el análisis en el tiempo y técnicas para el análisis en la frecuencia. Y cuando están aquí en la escuela, pues les dicen, usando el diagrama de Bode, pues ya les dicen qué dominio, ¿no? Usando la función rampa o la entrada rampa, pues ya me están diciendo que es en el tiempo. Pero y en la realidad, ¿cómo definen el dominio
en el que van a hacer el análisis. Y trayéndolo a esta situación, ¿cómo definen, por lo tanto, con qué técnica compensarían un sistema? Si con el lugar de las raíces asociado al tiempo o si con bode asociado a la frecuencia. Y les digo que el decir, voy a usar este porque es el que me enseñaron y el otro no, no es respuesta, porque siempre les pongo un ejemplo muy burdo, ¿no? El que tienen que llevar 80 toneladas de chatarra de la Ciudad de México a Chihuahua. Y entonces le dicen, mira, aquí está un tortón y aquí está un bochito. Tú tienes que llevar esas 80 toneladas. El que ustedes digan, me llevo el bocho porque no sé manejar tortón, pues no es la respuesta, ¿verdad? Porque a lo mejor el bocho no llega ni a Puebla y ya no pudo, ¿no? No, van a Chihuahua, no llega ni a Querétaro y ya no se pudo, ¿verdad? Entonces, el que no sepan manejar tortón no es la solución al problema. ¿Qué tendrían que hacer? Pues aprender a mover el tortón para poderse llevar sin mayores complicaciones las 80 toneladas de chatarra. Entonces aquí es lo mismo. El que no sepan una técnica no quiere decir que van a usar la otra, nada más porque no saben la que realmente se tiene que usar. ¿De qué depende la elección del dominio en el que tienen que analizar un sistema? Les pregunto por tercera vez. Fernando Ramírez, a ver, ahí van a decir algo. Por ahí hay que abrieron su micro adelante. Es que ya se había decidido. ¿De qué depende la elección del dominio para el análisis de un sistema? ¿Cómo defines el dominio en el que vas a analizar un sistema? Fernando Ramírez, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué te dijeron en Control 1? Pues, profe, me habían comentado que, por ejemplo, es más fácil pasar todo a la frecuencia porque es más fácil trabajar, pero pues eso no es como tal un argumento de en qué dominio hay que trabajar. Entonces yo supongo que puede ser en el hecho de cómo esté el proceso ya, el que vayamos a compensar o lo que vayamos a compensar. ¿Pero cómo esté de qué? Sí, en qué dominio en qué dominio sea más fácil manipularlo, o bueno, en el que se encuentre ya, si ya ha sido compensado. Es que no te entiendo, a ver, explícame eso. Sí, o sea, bueno, a mí varios profesores me hicieron hincapié que cuando se tiene un problema, pues es más fácil pasarlo del tiempo a de la frecuencia del tiempo, ya me confundí. Bueno, pasarlo de uno a otro porque es más fácil trabajarlo matemáticamente, pero como tal no es un argumento por cuál irnos. Entonces yo supongo que es en qué dominio en qué dominio está el proceso el que vamos a compensar. Ok, ¿y cómo determinas en qué dominio está? Que es la misma pregunta, nada más que hecha de otra forma. ¿Cómo sabes en qué dominio está? Ahora, de antemano les digo, para que no se vayan por ahí, hay quienes me han respondido, bueno, es que si está trabajando con corriente alterna, pues está en la frecuencia, pero si está trabajando con corriente continua,
pues está en el tiempo. No, no es por ahí la respuesta. Entonces, ya una vez dicho eso, ¿cómo sabes en qué dominio está actualmente trabajando tu proceso? Y de hecho, pues esa es la respuesta, saber en qué dominio está. Pero ¿cómo sabes en qué dominio está? Dependiendo del orden del sistema. No, eso no es. Acuérdate que estamos trabajando ya sobre un proceso real que tienes enfrente y que no tenemos en ese momento el modelo. Y aunque lo tuviéramos, el orden no me dictamina eso. ¿Cómo sabes en qué dominio está trabajando el proceso? Y eso que te dijeron de que se pasa acá porque es más fácil, pues no. Más adelante, en la unidad 3, espero llegar, se habla de sistemas lineales y no lineales. Y la pregunta es muy similar. ¿Cuándo ocupas un modelo lineal y cuándo ocupas un modelo no lineal? Y muchas veces la respuesta es lo que me acabas de decir. No, pues es preferible el lineal porque es más fácil. Pero vamos a ver que en muchas ocasiones el que sea más fácil no significa que sea la forma de trabajar con el proceso. Es lo que les acabo de decir del Thornton y del bocho. El que el bocho sea más fácil de manejar que el Thornton no es la respuesta para llevarte 80 toneladas cargando a Chihuahua. Ahí la respuesta es el Thornton y no el bocho porque es más fácil de manejar. Aunque sí es cierto, no te va a dar el bocho para hacer ese traslado. Lo mismo acá. Aunque en el tiempo sea más fácil, no necesariamente el tiempo te va a dar suficiente capacidad de análisis para poderlo hacer lo que tenías que haber hecho en la frecuencia, ¿no? Entonces, el hecho de que uso este porque es más fácil, no es la respuesta. Volviendo a tu respuesta, ¿cómo sabes en qué dominio está trabajando? O en general, ¿no? ¿Cómo saben en qué dominio está el proceso trabajando? Para decir, bueno, está trabajando en el dominio del... Y es que ese es el camino, ¿no? Tengo que ver en qué dominio está, pues ya automáticamente está definido el dominio del análisis. Pero ¿cómo se dan cuenta de eso? ¿Cómo se dan cuenta que está en el tiempo o cómo se dan cuenta que está en la frecuencia? Irving, Isaac, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta? Perdón, profesor, es que cuando entré a la reunión estaba ya explicando, entonces no. Pues entraste desde el principio, no han entrado nuevos. No, me refiero ahorita a la Por clase. eso, no ha entrado nadie nuevo ahorita recientemente. Todos están desde el principio, desde que empecé a hablar de compensación por factor de ganancia. Cleofas, ¿qué nos puedes decir? Cleofas Tolentino. Hugo. Bueno, la verdad no recuerdo mucho del curso, pero lo único que se me ocurre que por la forma en que nos pueden dar los datos. No. O quizás... No, es que ahí no te van a dar los datos. Es que ahí como tú como ingeniero, pues tú vas a buscar los datos. Ya no es como aquí que les dicen, mira, haz esto y ahí están los datos. Ya como ingeniero te dicen, compénsalo. Y los datos
pues tú eres el ingeniero, ¿no? Entonces tú tienes que buscar los datos, tú tienes que hacerte de la información, tú tienes que hacerte de los datos. Ahí ya no es de que dámelos. Entonces, pues tienes que buscar información adecuada al dominio que vas a trabajar. De lo contrario, tendrás que saber lo que estamos diciendo aquí, la correlación entre un dominio y otro, porque si tú requieres parámetros en la frecuencia, pero solo lograste conocer parámetros o encontrar o indagar o buscar parámetros en el tiempo, pues entonces tendrás que correlacionar los dos dominios. Pero para esto ya sabes que vas a trabajar en uno de ellos y que tienes los parámetros en el dominio contrario al que necesitas trabajar. Para poder hacer esa correlación, tú ya tuviste que haber definido el dominio en el que vas a trabajar. Entonces, ¿cómo saben en qué dominio van a trabajar? O deben de hacer el análisis. Omar Borjas, ¿qué nos puedes decir? ¿Me repite la pregunta, profe? Otra vez, ya le he repetido 20 veces. Es que, bueno, no. Es que estás viendo Bob Esponja. Oh, no, la verdad es que no Cuando empezaron las clases virtuales, sacan un meme y dicen, el primer niño que se fue de pinta, y está un niño frente a la televisión viendo las caricaturas. Y así están ustedes. Se me hace que andan de pinta y están chateando en el Face o están viendo su Tinder o están atendiendo su My OnlyFans, o ¿cómo se llama? OnlyFans, algo así, ¿no? Y no están en esto. A ver, Samuel Acevedo, ¿qué nos puedes decir? ¿O también andas de pinta en el Face? Profe, bueno, a ver si latino, ¿no? A ver. Podría ser dependiendo de dónde quiero hacer el. Hay unas, creo que seguirá haciendo el mismo, si quiero reducir el tiempo o la forma en la que quiero modificar la respuesta. Como que, a ver, Sí, por ejemplo, si se está tardando, es que siento que le estoy explicando igual, pero si, por ejemplo, se tarda demasiado en estabilizar, quiero hacer un ajuste en el tiempo. podría ser, ¿no? Y en base a eso, por el tipo de compensador. Ahorita olvídate del compensador. Ahorita va a ser, es en general, ¿no? No sé, quiero analizar la respuesta, quiero hacer cualquier cosa, pero tengo que definir el dominio en el que lo voy a hacer. Y eso pues está directamente relacionado ahora con esto, ¿no? Cómo elijo el dominio para saber si los parámetros que ya tengo están en el dominio correcto o tengo que correlacionar los dominios. Samantha Vargas, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo determinas el dominio para hacer el análisis de un sistema? ¿Cómo eliges el dominio? También anda de pinta Samantha. No se conectan y se van a dar la vuelta, se van a comer. Y como no les pido el video, pues no se ve, ¿verdad? Alexis Ramírez.
La verdad no sé, profe. ¿Cómo? Si ya no debes control 1, Estoy cursando las dos. ya ves para qué haces eso. Pero a estas alturas yo creo que ya te lo dijeron. Pues no que yo sepa. Oh, ¿qué pasó? Ya estás haciendo quedar mal a tu profesor. Brandon San Juan, ¿qué nos puedes decir? Y eso es básico, ¿no? Es como si fueran ustedes carpinteros y sobre la mesa tienen un serrote, un desarmador, un martillo, una sierra, y necesitan hacer una determinada operación en la construcción de una mesa, clavar un clavo. Pues tienen que saber elegir la herramienta, ¿no? No lo van a querer hacer con el serrote. A lo mejor se puede, pero pues así les va a quedar el trabajo, ¿no? Y a lo mejor al final ni pudieron. O tienen que atornillar una pija, un tornillo, pues no lo van a hacer a martillazos. A lo mejor sí se puede, pero queda mal hecho, ¿no? Y no fue la forma correcta, apropiada. Terminan abriendo la madera, no sé. O necesitan hacer un corte, pues no van a elegir el desarmador, ¿verdad? Entonces, eso es lo básico. Necesitan hacer tal cosa, pues necesitan elegir el dominio. Y luego, ya que eligieron el dominio, ¿qué técnica voy a usar? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes definen que su proceso está en el dominio del tiempo. El siguiente paso es, ¿ante qué lo voy a analizar? ¿Ante un escalón? ¿Ante una rampa? ¿Ante una parábola? ¿Ante un impulso? ¿Ante qué señal lo voy a analizar? En la frecuencia no hay tanto problema, pues porque es una senoide nada más. Pero en el tiempo sí tenemos diferentes, e implícitamente ya les estoy respondiendo la Profe, pregunta. Ajá. yo tenía esa idea, pero la verdad no estaba seguro. Según yo, se utiliza el dominio de la frecuencia si es una señal periódica. O sea que, o bueno, lo que yo entiendo es como que se repite la misma señal mucho. Según yo, en esos casos será como el dominio de la frecuencia, pero no estoy seguro, la verdad. Sí, pero vuelvo a la pregunta o al cuestionamiento que se hizo el otro compañero inicialmente. ¿Y cómo te das cuenta que tu sistema está sometido a una determinada señal? Es que en realidad esa es la respuesta. Yo tengo que saber a qué señal está sometido mi sistema para definir en qué dominio lo voy a analizar. Si la señal a la que está sometido el sistema es una señal en la frecuencia, pues evidentemente lo tengo que analizar en la frecuencia. Si es una señal periódica o en la frecuencia, ¿no? Dejémoslo en la frecuencia, porque no necesariamente periódica, ¿no? O sí, con cierta frecuencia. O si mi sistema está sometido a una señal en el tiempo. Van a decir, pues es que la periódica en la frecuencia también está en el tiempo, ¿no? Porque si ustedes la ven, pues dice seno de omega t. Entonces, no, pues también depende del tiempo. Sí, pero depende de la frecuencia, ¿no? Y es que ahí viene la otra. Tu sistema está trabajando en el tiempo, pero depende de la frecuencia. Entonces, tú haces un análisis en la frecuencia, pero siempre es conveniente correlacionar para ver cómo se refleja en el tiempo. ¿Sí? Entonces, tienen que ver la señal a la que está sometido el sistema, el tipo de la señal a la que está sometido el sistema para determinar el dominio. ¿Y cómo se dan cuenta de eso? Es decir, si mi sistema está sometido a una rampa,
a un impulso, a una parábola, a un escalón, pues es evidente que tengo que analizarlo en el tiempo. Y si está sometido a una señal dependiente de la frecuencia, pues es lógico que lo tengo que analizar en la frecuencia. Pero ¿cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo me doy cuenta que mi sistema está sometido a un escalón? Que está sometido a una rampa. Ahora acuérdense, la rampa, el escalón, la parábola, el impulso, son señales típicas idealizadas para poder analizar el sistema, pero que en la realidad el efecto es similar a una rampa, similar a un escalón, y lo vamos a ver más adelante cuando entremos a sistemas no lineales, o lo vamos a comentar. Pero, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a ver el escalón así, la función escalón, la función rampa. Lo cierto es que en la realidad el escalón sucede así, la rampa sucede así. Entonces yo tengo que identificar que mi sistema esté sometido a algo como esto para definir que está sometido a un escalón, o que mi sistema está sometido a algo como esto para definir que está sometido a una rampa. ¿Y cómo identifico que esté sometido a un impulso? ¿O cómo identifico que está sometido a una parábola? ¿Cómo identifico que está sometido a una señal en la frecuencia? Ese es lo que les estoy preguntando. ¿Cómo lo identifican? Preguntado de otra forma, a ver, deme un ejemplo de un proceso real que esté sometido a una señal escalón. Porque, pues aquí en control pues, está muy bonito todo, ¿no? Pues ahí está el escalón, ahí está la respuesta, uno sobre ese, bla, bla, bla. Pero ya en la realidad, ¿cómo se dan cuenta que su sistema está sometido a un escalón y que entonces tiene sentido analizar ante un escalón? Porque acuérdense, todo lo que se ve aquí en teoría del control tiene que estar relacionado con la realidad, con la operación del proceso. De lo contrario, no tiene sentido ver esto. Muy distinto en un posgrado en donde se ven técnicas que todavía están viendo la factibilidad de usarse, de ver que es posible usarlas, bla, 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 bla. Pero en ingeniería, ahí todo esto nos tiene que ayudar a entender y a poder analizar los sistemas reales. Entonces, si en la realidad no se diera una entrada de tipo escalón en un proceso, pierde todo sentido y toda, ¿cómo decirle? Todo valor estar estudiando la respuesta al escalón. Es decir, no tiene sentido estar estudiando algo que jamás se presentaría en la realidad. ¿Sí? Entonces, ¿para qué estudiar algo que nunca se presenta en la realidad, que no existe? Si se está estudiando el escalón, la respuesta al escalón, a la rampa, a la parábola, entonces tendríamos que ver ya en la realidad cómo se está presentando un escalón, o dónde se presenta o cómo se presenta un escalón. Entonces les pregunto eso. Ya en un caso real, ¿cómo se presenta un escalón? ¿Cómo se presenta una rampa? ¿Cómo podemos hablar de que el sistema está sometido a una señal en la frecuencia? ¿Cómo lo identifican eso?
Vania Moya, ¿qué nos puedes decir? Nada, profe. ¿Por qué nada? Acabo de entrar. Ah, caray. Pero esto es control 1. Bueno, lo que estoy preguntando es de control 1, no es que el curso sea de control 1. Lo que estoy preguntando es de control 1. ¿Estás dada de alta en el SAIS? Sí. ¿Cuándo entraste? Bueno, ¿cuándo te inscribiste? ¿Su materia? Perdón. Ajá. No estoy inscrita en su materia. Entonces, ¿cómo estás aquí? Porque me metí a su clase porque mi profe de control no me ha dado clase. No, no está bien, pero a lo que me refiero es cómo conseguiste la información para el acceso. Un compañerito me lo pasó, le comenté mi situación. Pero si yo soy el único que está dando control 2 en la tarde, nada más son 2 grupos. ¿Cómo que no te está dando clase? No, es que mi profe de control 2, el semestre pasado, pues realmente no pasamos de las gráficas. Entonces le comenté a mi compañerito y me invitó. Bueno, pues esto es control 1 lo que estoy preguntando. Entonces, a ver. Yo creo que el de control 1 sí se presentó. ¿Cómo identificas ya en la realidad que el sistema está sometido a un escalón o a una rampa o a una señal en la frecuencia o a un impulso o a una parábola? Para entonces decir, tengo que analizar en la frecuencia. Tengo que analizar en el tiempo. Y si analizo en el tiempo, tengo que analizar ante un escalón, porque no es lo mismo analizar ante un escalón que ante una rampa, que ante un impulso, ustedes lo saben. Entonces, ¿qué les dijeron en control 1? Es que ese es el problema. Los tienen resolviendo ejemplos y ejemplos y ejemplos, y luego no saben ni qué están resolviendo. ¿Sí? Traten para no quedarme en este punto y avanzar, ¿no? Profe, Ajá. podría ser, dependiendo, por ende, va a depender del proceso, pero si requiere principalmente un desplazamiento o la velocidad, digamos, en este caso nos están dando especificaciones del diseño o especificaciones que nosotros tendríamos que encontrar. Igual, por lo que ahorita anduve indagando un poco, En el rincón del vago. Ajá. no, bueno, de hecho encontré unas cosas muy raras que Está no bien. entendí. Ajá. Igual, encontré uno en donde a un sistema por engranes, ese lo tenían en parte como en la frecuencia, porque se generaba vibraciones. Ajá. Entonces, por lo que igual logré como entender un poco, es que se utilizará en respecto a la frecuencia si genera grandes vibraciones, debido a que esos son como un poco más fáciles y un poco más perceptibles al nosotros poder, digamos, conectarle. En uno le conectaban un filtro, en el cual ese filtro se podían ver representadas esas vibraciones que generaba el proceso. Y en base a esas vibraciones se iba ahora sí que calibrando mismo. Eso fue lo que vi. Sí, No sé sí, ahí sí es correcto, ¿no? Por ejemplo, imagínense que ustedes van a analizar la dinámica de unos amortiguadores en el chasis de un carro, cómo se comporta. Y el carro lo trabajan en una pista de autódromo. Pues ahí no hay baches, ¿no? O muy mínimos, o nada. Pero si lo analizan, no sé si recuerden o si alguien usaba esa ruta de la escuela a su casa, ahí en el Metropoli, los vados que hay, ¿no? Ustedes van sobre 100 metros a la altura del Metropoli,
Politécnico, y hay unos vados, pero bárbaros, ¿no? De esos que hasta se siente bien feo en el estómago, ¿no? Van en su carrito con el transporte, y luego hay unos vados, ¿no? De que ahí está ya bien feo la carretera, el pavimento, todo, ¿no? Y entonces el carrito pasa por aquí, se siente así como juego de feria, ¿no? Y hasta brincotea. Bueno, pues si mi carro va a estar sometido a este tipo de terreno, pierde sentido analizarlo en el tiempo, porque esto no es una señal, aunque esté en el tiempo, pero depende de una frecuencia, ¿no? O si ustedes van a analizar la estabilidad de un barco, en el cual está entre las olas y continuamente se va moviendo, pues tampoco lo van a analizar en el tiempo, lo tienen que analizar en la frecuencia. Ahora, el ejemplo que acaba de comentar el compañero, si ustedes están analizando un sistema en una industria y está sometido a vibraciones, y esas vibraciones están afectando al sistema, al proceso, pues hay que analizarlo en la frecuencia también. ¿Sí? Si yo tengo interconectadas dos máquinas a través de una flecha, y aquí tengo su unión, su brida, y aquí hay vibraciones, pues no la voy a analizar en el tiempo, lo tengo que analizar en la frecuencia. ¿Sí? Si estoy trabajando en un sistema eléctrico y del exterior llegan señales de frecuencia que alteran el comportamiento de mi sistema eléctrico, pues lo tengo que analizar en la frecuencia, aunque el sistema esté trabajando en el tiempo. Estos sistemas, el carrito, el barco, también están trabajando en el tiempo, pero están sometidos a un disturbio en la frecuencia. Ahora, ¿cómo funciona un escalón? Pues es un cambio súbito de un estado inicial a un estado final. Entonces, si en mi proceso se presentan cambios súbitos en la operación del proceso, de un estado inicial a un estado final, pues evidentemente está sometido a una señal escalón y lo tengo que analizar en el tiempo ante una señal escalón. ¿Cómo funciona una rampa? Pues es un cambio progresivo al paso del tiempo. No progresivo, es un cambio proporcional a un valor llamado pendiente al paso del tiempo. Entonces, si mi proceso está sometido a cambios proporcionales al paso del tiempo, al cambio proporcional de una señal determinada, pues es evidentemente que está sometido a una rampa. Si esos cambios suceden de manera más rápida, de manera proporcional al cuadrado del tiempo, pues entonces es una parábola. Y si está sometido a impactos de choque fuertes con amplitudes grandes, pues entonces es un impulso. Estas señales, rampa, parábola, escalón, impulso, esto es de lo primero que se ve en Control 1. Hace unas semanas les pregunté y me dicen, pues ya estamos con esto, ¿no? Que hasta les dije, ya van a la mitad del curso. Esto ya tenían que habérselos dicho. Ya tendrían que saber ustedes cómo se comporta un escalón, tanto matemáticamente
como físicamente, cómo se comporta un escalón. Eso que les acabo de decir, cambios súbitos, cambios proporcionales, proporcionales al tiempo, choques de impacto, ¿sí? Variaciones en la frecuencia. Y entonces, si ustedes identifican que está sucediendo tal o cual disturbio en el sistema, porque no es en el dominio en el que trabaja, sino al tipo de disturbio en el que está siendo sometido el sistema. Esto para el sistema es un disturbio. Estos vados en el camino es un disturbio. Estas olas es el disturbio al que está sometido el barco. Las vibraciones en las flechas que unen dos máquinas, pues es el disturbio al que está sometido. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que analizar eso. Y ahí tienen que saber identificar lo que está pasando con alguna de este tipo de señales. ¿Sí? Ah, mira, aquí está sucediendo un efecto o un fenómeno de rampa o un efecto de escalón o un efecto de parábola o aquí está sometido a una señal en la frecuencia, ¿no? Y así es como ustedes determinan el dominio. Ahora, si ustedes van a analizarlo en el dominio del tiempo, pero les dan parámetros en la frecuencia, pues entonces tienen que correlacionar ambos dominios, la frecuencia con el tiempo. ¿Qué pasa en el tiempo cuando el ancho de banda disminuye? ¿Qué pasa en la frecuencia cuando el sobretivo aumenta? ¿Qué pasa en el tiempo cuando el margen de ganancia disminuye? Fíjense cómo doy un parámetro en un dominio y quiero saber su efecto en el otro dominio, porque al final de cuentas están trabajando en el tiempo, pero sometidos a disturbios o dependientes del tiempo o dependientes de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que ver para saber en qué dominio. Ahora, a lo que nos ocupa aquí el curso, en la compensación, pues tengo que saber qué efecto nocivo está sucediendo en el sistema para determinar en qué dominio es más conveniente analizarlo. Si está sometido a una señal en la frecuencia, pues evidentemente tengo que diseñarlo en la frecuencia porque el diagrama de Bode me va a permitir conocer en el eje de las abscisas rangos de frecuencia elegidos por mí para determinar las frecuencias de operación de esto. Por ejemplo, en un diagrama Bode, de los que vieron en control 1, ahí ya lo rayoneé mucho. Aquí tienen décadas de frecuencia. ¿Cómo determinan cuántas décadas van a usar en su papel semilogarítmico para realizar el eje no va ahí, el eje va del otro lado, para realizar su diagrama Bode? Y ya que determinaron las décadas que necesitan en su hoja semilogarítmica, ¿qué bajas frecuencias le pongo y qué altas frecuencias le pongo aquí? ¿O nada más le pongo altas frecuencias? ¿O nada más le pongo bajas frecuencias? ¿O le pongo ambas? Ya determinaron que lo van a analizar en la frecuencia. ¿Ok? ¿En qué rango de frecuencias lo van a analizar? Para entonces definir su eje de frecuencias. O si lo van a hacer con IQUIS, pues definir
en qué frecuencias voy a trazar el diagrama de Nyquist. ¿Y cómo sé el rango de frecuencias? Pues tengo que conocer el proceso. Tengo que saber, en el caso, por ejemplo, del barco, qué frecuencias se presentan aquí. Entonces ahí tendría que auxiliarme de algún oceanógrafo o alguien que esté relacionado con estos temas para que me diga los rangos de frecuencia de las olas en el mar fulanito por donde circula generalmente mi barco. O en general, ¿no? Si va a andar por todos lados del mundo. Tengo que saber qué frecuencias hay aquí, en estos vados, para poder analizar o poder definir mi rango de frecuencias. ¿Sí? Tengo que saber ese cambio súbito en mi proceso, de qué magnitud fue este escalón. Tengo que saber de qué pendiente es esta rampa, si quiero analizarlo a la rampa. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza, diseña algo, no se les olvide esto, tiene que estar directamente asociado con la realidad. Si en la realidad está sucediendo, digamos, un escalón de magnitud 3 y ustedes simulan ante un escalón de magnitud 1, no están reproduciendo la realidad. Por lo tanto, su análisis queda corto. Y si ustedes prevén un cierto sobretiro para una amplitud de 1, cuando en realidad el sobretiro es mucho mayor porque la amplitud real es 3, pues su análisis, su diseño, no funciona. Profesor. Ajá. Disculpe, hace ratito vi que me pidió que prendiera mi micrófono, pero es que estaba ocupada en una llamada que me salió de repente. Entonces, sí, bueno, creo que esta parte que estaba mencionando, creo que estaba preguntando cuando mencionamos, cuando analizamos en el tiempo y en la frecuencia, y en ese sentido me gustaría mencionar algo que recuerdo de Control 1, que era algo sobre los sistemas estáticos y dinámicos, que por ejemplo, para una señal escalón, como es un cambio súbito, por ejemplo, en sistemas que no almacenan energía o información, que en esos casos sí podemos utilizarla, pero en caso que sea como un cambio más progresivo, pues ya utilizamos otro tipo de señales, algo así recuerdo. Sí, pero ahí tienes que identificar directamente a cuál está sometida. ¿Sí? Porque ahora, si está sometido un sistema estático, ¿a qué le llamas un sistema estático? Porque todo esto son sistemas dinámicos. Un sistema estático, es que ahí entraríamos a unas definiciones que inclusive muchos ya dicen que ya no es conveniente usar, porque hay estabilidad dinámica y estabilidad estática. Y entonces ahí empieza la confusión, porque dicen, ¿cómo? Pues si está estático, si tú tienes algo así, pues ¿qué le analizas? Pues nada, necesitas moverlo. Entonces, ¿a qué te refieres con sistemas estáticos? Porque si el sistema está estático, yo lo percibo como un sistema que está trabajando en un estado estable, ¿sí? Que ya no se está moviendo en un transitorio y al cual pues ya no hay que analizarle nada, ¿sí? Es como si tú a un deportista quieres analizar sus movimientos, digamos, de lanzamiento de garrocha. Pues lo tienes que poner a que se mueva para ver sus movimientos.
Si el tipo está parado sin moverse, pues ¿qué le analizas? Pues nada. O un corredor, ¿no? Quieres saber en cuánto tiempo hace los 100 metros planos. Pues necesitas ponerlo a correr para que te des cuenta. Si está aquí paradito, pues ¿qué le analizas? Pues nada. Igual en un proceso. Si el proceso está así, en estado estable, en un valor de referencia, pues ¿qué le analizas a esto? Pues nada. Necesitas moverlo. Necesitas hacerlo que tenga aquí movimiento dinámico, transitorio, para poderle analizar algo. Entonces, cuando te refieres a sistemas estáticos, ¿a qué te refieres? Porque ahí sí me perdí. Ah, pues es que sí, justamente tienes razón, porque yo me refería como que solamente, o sea, es un sistema que solamente va a cambiar si cambia su entrada, pero pues en este caso sí tienes razón, porque pues si no es dinámico, si no varía en el tiempo, no podemos analizar una respuesta transitoria, ¿no? Bueno, si cambia su entrada, automáticamente se va a generar un transitorio. O sea, si tú lo tienes trabajando aquí y luego cambia su entrada y pasa acá, el paso de aquí a acá no es como un escalón. Va a haber un transitorio y luego ya se va a mantener en la nueva posición. Y si regresas, pues hay otro transitorio y regresa a la posición. Aquí entonces sí hay transitorios. Pero entonces aquí hay que ver, si son señales así, pues son escalones. Y lo que queremos es encontrar o asociar el efecto, el fenómeno con el tipo de señal normalizada que generalmente usamos para saber en dónde lo analizamos, ¿no? Pero en la compensación, pues yo lo puedo, si el sistema está sometido a una señal en la frecuencia, yo podría hacer el sistema, perdón, yo podría hacer el diseño en el lugar de las raíces, que es en el tiempo, y luego correlacionarlo con la frecuencia. Por eso el título de la relación entre estos dos dominios, ¿sí? Ahora, si lo analizo, si lo diseño directamente en la frecuencia, pues ya está, ¿no? Ya no necesito andar correlacionando nada. Pero sí es necesario esa correlación, que la entiendan, que la sepan ver, que la sepan analizar, para poder estar en condiciones de ver los efectos que hay en uno y en otro dominio, ¿sí? Entonces, tienen que ver a qué señal está sometido el sistema. Está sometido el sistema, ¿eh? No con qué señal está siendo alimentado, con qué señal está sometido que genere un disturbio, porque al final de cuentas el escalón, la rampa, bla, 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 todos estos meten disturbio al sistema, ¿sí? Para poder ver su etapa transitoria y cómo queda después de pasado el disturbio en su etapa de estado estable. Acuérdense, siempre tenemos que analizar primero la respuesta libre para saber qué le duele al sistema, y después ya analizar la respuesta forzada para saber qué le tenemos que meter al sistema para corregir o no las cosas. Por eso la estabilidad global, que se basa en los polos, pues estamos analizando la estabilidad de la respuesta libre, de la no forzada, sin controles, para ver cómo funciona de manera natural, ¿sí? Y luego ya a lo que esté sometido lo va a mover al sistema, y tenemos que ver cómo reacciona ante eso para entonces saber cómo compensarlo o cómo controlarlo, cómo regularlo, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿no? Tienen que basarse, tienen que ver
la señal a la que está sometido el proceso. Siempre va a estar sometido a unas variaciones, a unas señales, ¿sí? Esas son las que tenemos que analizar. Vamos a apuntar aquí unas líneas, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. En la práctica, el desempeño de un sistema se mide generalmente, sistema de control, vamos a poner, un sistema de control. Sí, porque así lo dejo nada más de un sistema, lo estoy generalizando mucho. Que podría ser, pero bueno, se mide generalmente por sus características en el dominio del tiempo. Sin embargo, estas, o sea, las características, son difíciles de determinar analíticamente. Especialmente para sistemas de orden superior. Y entendamos por orden superior mayores a segundo. No obstante, para sistemas de segundo orden, la relación entre el lugar de las raíces y su comportamiento dinámico puede analizarse, dinámico en el tiempo, puede analizarse en términos de su frecuencia natural. Y su relación de amortiguamiento. Entonces vamos a ver ese párrafo. Dice ahí. En la práctica, el desempeño de los sistemas de control se mide generalmente por sus características en el dominio del tiempo. ¿Cuáles son las características de la respuesta de un sistema de control en el tiempo? ¿Cuáles son las características de la respuesta de un sistema de control en el tiempo? Porque ahí habla de eso, ¿no? Se miden generalmente por sus características en el dominio del tiempo. Si no recordamos cuáles son esas características, pues desde ahí no le empezamos a entender al párrafo. O medio tratamos de entenderle, ¿no? Es como cuando estamos aprendiendo un idioma, ¿no? Y sabemos algunas palabras y escuchamos hablar a alguien
y entendemos las palabras que sabemos, pero las que no sabemos, pues evidentemente no. Y creemos que le entendimos a lo que dijo, y a veces nos damos cuenta que lo que dijo no tiene nada que ver con lo que entendimos. ¿Por qué? Pues porque no sabíamos las palabras completas. Pues aquí igual, ¿no? ¿Cuáles son las características en el dominio del tiempo de la respuesta de un sistema? Todo esto sigue siendo control 1. Pues podría ser tiempo de establecimiento, no sé, tiempo pico, tiempo de subida. Ajá, exactamente, esas son tiempo pico, tiempo de subida, tiempo de retardo, tiempo de estabilización, máximo sobreimpulso, relación de decaimiento. ¿Perdón? ¿Tiempo de qué? Es que apagas tu micro antes de terminar de hablar. Tiempo de retardo, decía. Ajá, tiempo de retardo. Y luego dice ahí, fíjense, sin embargo, estas son difíciles de determinar analíticamente. Y ustedes van a decir, pues no es cierto, porque en control 1 nos dieron una serie de ecuaciones para cada uno de esos términos y las calculábamos muy sencillas, muy sencillamente, ¿no? Muy fácilmente. Pero dice ahí, difíciles de determinar analíticamente, especialmente para sistemas de orden superior. Y ese es un punto que tenemos que tener muy presente en todo este concepto de análisis de sistemas dinámicos, de compensación, etcétera. Porque dice que son difíciles, porque aun cuando existe una ecuación que las define, que ustedes ya conocen y que aquí vamos a repetir más adelante, esas ecuaciones están obtenidas a partir de un modelo de segundo orden. Por eso la siguiente parte del enunciado, no del enunciado, del párrafo, dice, no obstante, para sistemas de segundo orden, esa relación, ¿cómo se llama? Con el lugar de las raíces es factible, ¿no? Es exacta. ¿Por qué? Pues porque como está calculado el tiempo de retardo, el tiempo de subida, el sobretiro, a partir de una ecuación de segundo orden, pues si yo se lo aplico a un sistema de segundo orden, pues se va a ver cumplido a cabalidad. Pero si esas ecuaciones yo se lo aplico a un sistema de tercero, quinto, séptimo, enésimo orden, entre mayor sea el orden, cada vez van a ser menos ciertas. Si yo tengo un sistema, por ejemplo, de octavo orden, uno de segundo orden, y calculo su tiempo pico, ese valor que me dé se reflejará exactamente en la realidad. Si me da 2 segundos y yo tuviera la posibilidad de medirlo en la realidad, estaría sobre los 2 segundos. Pero si ahora esa ecuación del tiempo pico yo se la aplico a un sistema de octavo orden y me da 2 segundos, en la realidad no va a suceder a los 2 segundos. Va a haber discrepancias. ¿Sí? Eso es algo que tienen que tener bien presente. Todas esas ecuaciones que nos dan en control 1 son exclusivamente válidas a cabalidad para sistemas de primero y segundo orden. No hay una ecuación para el sobretiro o sobreimpulso, como les hayan dicho, son equivalentes. Para sistemas de segundo orden, para sistemas de tercero, de cuarto, de quinto, etc. Hay una sola ecuación y esa fue obtenida a partir de un modelo de segundo. Sin embargo, no tenemos más. No tenemos otras ecuaciones y vamos a tener que hacer uso de ellas. Pero siempre teniendo en mente que cuando el sistema suba de orden de segundo, lo que nos dé será aproximado a lo que debe de ser. Por eso el proceso de diseño siempre debe estar acompañado de un proceso de simulación.
en el cual veamos qué tanto se cumplen las especificaciones de diseño una vez que el diseño de compensación se ha completado. Esto es algo que en la gran mayoría de la información de los libros y todo, difícilmente lo comentan. Si ustedes se van a la bibliografía, ahí simplemente les dan los procedimientos, los mismos que vamos a ver aquí, y ya llegan al resultado y con eso se conforman. Pero ya para llevar esto a una realidad, hay que hacer un proceso de simulación y ajuste, sobre todo si partimos de que nuestro sistema no fue de segundo orden, sino de orden superior. En control 1 nos prejuician a que todo es primer orden y segundo orden, y nos enseñan sistemas de primero y segundo orden en la gran mayoría del curso, en un alto porcentaje del curso. Y nosotros tomamos los libros, el OGAT, el QO, el NICE, etcétera, etcétera, y vemos que pues también le dedican capítulos completos a sistemas de primero y segundo. Y difícilmente luego entran a ver sistemas de orden superior. Y nos vamos prejuiciados, creyendo que en la realidad todo va a ser primero y segundo orden. Una vez en una junta de academia, estábamos analizando situaciones como estas y se proponía que pues deberían de abordarse sistemas de orden superior, y muchos salieron en contra a decir, o varios salieron en contra a decir, que en realidad los sistemas de orden superior son sistemas interconectados, pero que parte por parte los sistemas son de segundo o primer orden. Es decir, cuando ustedes vieron, por ejemplo, diagramas a bloques en modelado, pues ustedes tenían toda una serie de bloques, ¿no? Los voy a inventar, no sé si existe esto o no, pero a manera de que me sirva de lo que estoy hablando. Y aquí teníamos una salida, y aquí pues tal vez teníamos una retroalimentación, y luego acá otro, y luego acá una retroalimentación general, y un bloquecito aquí, ¿por qué no? Etcétera, ¿no? Teníamos una serie de algo así. Bueno, pues entonces, este sistema interconectado, si aquí hay un bloque de segundo orden, aquí hay uno de primero, aquí hay una ganancia, y aquí hay otro de primero, decían, bueno, es que este sistema es de cuarto orden, porque es un proceso, un sistema interconectado, pero cada bloque que representa una parte del proceso, el sistemita de cada bloque es de primero o segundo orden. Entonces, por eso hay que seguir dándoles primero y segundo orden. Y los de orden superior, pues no existen. Existen cuando están interconectados. Y tiene razón a medias los que comentaron eso, porque esto pues sí es verdad. Pero en la realidad, ustedes no operan de manera aislada este bloque y no trabajan de manera aislada esta otra parte, ¿sí? Que físicamente representa algo, ¿no? Una etapa dentro del proceso. Ustedes operan el proceso así como está, interconectado. Por lo tanto, su sistema es de cuarto orden. A menos que trabajaran de manera aislada este bloque, su sistema sería de segundo. O de manera aislada pues sería de primero. Pero en la realidad pues, están interconectados. Por ese lado, les falla esa visión que tienen de esto. Y por otro lado, simplemente una máquina eléctrica. ¿Sí?
un generador de energía eléctrica, por ejemplo, ustedes lo pueden modelar con un modelo de segundo orden, pero también con uno de tercero, con uno de cuarto, con uno de quinto, con uno de séptimo o con uno de octavo. La misma máquina, el mismo elemento, puede ser modelado desde un modelo de segundo hasta un modelo de octavo. Entonces, eso de que los elementos individuales del proceso interconectado no son mayores a segundo es completamente falso. Una turbina, por ejemplo, una turbina térmica. Puedes tener un modelo de tercero o puede tener un modelo de quinto orden. Entonces, nuevamente, un solo bloque no es nada más de primero o segundo. Puede tener diferente orden. Y como están trabajando juntos, pues no puedes desagregarlos para trabajarlos de manera individual. Eso sería factible si estuviéramos hablando de control descentralizado. Pero no estamos viendo control descentralizado, estamos viendo control retroalimentado. Entonces yo no puedo desagregar esto. Yo no puedo usar técnicas de desagregación para nada más aislar estas partes y trabajarlas con señales individuales de control. No. Estamos trabajando sistemas retroalimentados. Entonces, es importante tener en mente que si yo voy a compensar este sistema de cuarto orden, lo que yo obtenga a partir de un modelo que fue obtenido con un segundo orden no se va a pegar estrechamente a lo que es. Voy a tener discrepancias. Entonces necesito un proceso de simulación para verificar qué tanto mi diseño está cumpliendo las especificaciones de desempeño o de diseño y entrar a un proceso de ajuste. Esa es una de las grandes diferencias entre lo que han visto hasta ahorita de teoría del control y el proceso de diseño de compensadores. Normalmente, ¿qué hacemos? Aplicamos un formulazo, obtenemos un resultado y ya acabamos, ¿no? Vemos la figurita, ya acabamos, fin. Vámonos a las canchas, decía, ¿no? Cuando estábamos allá en presencial. Sale, ya acabamos, vámonos a las canchas. Aquí no. Aquí se va a aplicar un formulazo. Se va a obtener un resultado. Se va a realizar una simulación. Se va a hacer un ajuste. Se vuelve a sacar un resultado. Se vuelve a hacer una simulación. Se vuelve a ajustar. Y muchas veces no se llega al resultado. Sin embargo, ustedes como ingenieros van a tener que llegar a un resultado. Tienen que llegar a un resultado. Porque si les dicen, compénsame tal cosa, no pueden llegar y decir, es que no llegué a un resultado. Ustedes tienen que llegar y decir, aquí está el resultado. Entonces ahí tienen que entrar sus habilidades de ingenieros para tomar decisiones y poder llegar a un resultado que durante el proceso de diseño no se cumplió a cabalidad con las especificaciones, pero que tienen que llegar a un resultado. Esa es la gran diferencia aquí con lo que han visto hasta ahorita de teoría del control, en el cual nada más se aplica una ecuación, se saca un valor y hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces aquí tienen que meter en juego todo lo que saben, ¿sí? Para poder conseguir los diseños que muchas veces quedan a la primera, pero la gran mayoría de las veces no necesariamente, ¿eh? Bueno, por hoy ya dio la hora.
le seguimos la siguiente con todas estas ideas, analizando todo lo que vamos a ver.